Un tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de José Martínez Cruz y resolvió en contra de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la persecución y criminalización de este hombre, que aquí en Morelos muy reconocido por su labor a favor de la defensa de los derechos humanos. Lo invitaron, lo decíamos hace rato, lo invitaron a la Nacional por esa trayectoria y tómala que lo denuncian por hacer cosas indebidas, por dar a conocer cosas que no debía. Ya andaba ahí José Cruz así preocupado, tardó mucho este proceso judicial, ya finalmente fue liberado, fue exonerado, y vamos a ver, ya lo tenemos en la línea telefónica. No está en un penal, no, ¿cómo en un penal? Está en su casa, tranquilo, contento. José Martínez Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Evaristo. Pues sí, como dices, tranquilo y contento por esta resolución. Gracias por la invitación. ¿Qué episodio en tu vida, no lo crees? Ibas con toda la voluntad, con todas las ganas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todo terminó en una persecución. Brevemente, José, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, en efecto, hicimos nuestro mejor esfuerzo durante los 8 meses que permanecimos al frente de la Dirección General de la primera visitaduría, a invitación de la presidenta de la CNDH, y al término de mi gestión, pues yo presenté un informe sobre el papel del ejército en el caso Ayotzinapa. Era todavía un borrador, se lo entregué a la presidenta, ella no lo aceptó, dijo que era demasiada historia, tuvimos diferencias y entonces yo renuncié públicamente. Entonces, a partir de esa renuncia, varios medios de comunicación me hicieron entrevistas sobre qué había pasado. Y yo les dije, bueno, pues, entre otros, el tema de Ayotzinapa. Pero no di a conocer información privilegiada como ella decía, sino que decía que ahí había elementos muy importantes que deberían ser investigados, como años después la propia comisión para el caso lo dio a conocer. Pero ahí yo no di esa información, sino di mi opinión de que era importante que eso se diera a conocer. Y varios medios así lo refirieron. Entonces la CNDH interpuso 2 demandas, una por el vía penal y otra vía administrativa, básicamente diciendo que había utilizado información privilegiada, personal económico, y por lo tanto, como no demostró nada, lo desechó la Procuraduría General de la República y emitió un acuerdo de no ejercicio de acción penal. Se está congelando la imagen. Vamos a ver si recuperamos la voz de José. José, ¿nos escuchas? Se congeló la imagen, probablemente sea el internet. No sabemos si se le fue la red, se apagó, se fue la luz. Por lo pronto hemos perdido contacto. Y déjeme comentarle de este asunto que fueron 5 años. 5 años de esta situación que viene desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de este hombre José Martínez Cruz, después de su salida de la Dirección General de la Primera Visitaduría, cargo que desempeñó, como nos estaba diciendo, entre enero y agosto del 2020. Bueno, pues después de 5 años, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que las audiencias penales y administrativas impuestas por el organismo carecen de fundamento y no cuentan con sustento probatorio. En consecuencia, se dictó sentencia absolutoria a su favor. Hola, José, hola. te recuperamos Sí, vía telefónica porque te perdimos en la red. Estábamos reseñando esta resolución en donde termina, por favor, tu exposición para que nos digas qué significa. Ya no hay nada, no hay sombras, no hay rastros de que se pueda reactivar o algo así. No, ya es cosa juzgada, es una sentencia inapelable por parte del tribunal. Por esas razones que varias organizaciones emitieron un comunicado de solidaridad conmigo demandándole a la CNDH que acate esta resolución y que además emita una disculpa pública y una reparación del daño. En eso es lo que estamos. Consideramos que se demostró fehacientemente que un tema de grave violación de derechos humanos no puede ser ocultado a la sociedad y que las personas que lo denuncian pues tienen que ser protegidas por la sociedad, por el propio Estado, no perseguidas y criminalizadas
como en este caso durante casi 5 años ha realizado la CNDH en mi contra. Pero aquí estamos en pie de lucha. Justo eso es lo que nos estabas comentando, que esas eran las acusaciones, que había revelado información pues no difundible, y de ahí te fincaron este proceso, que bueno, ya después de 5 años llega a su término. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ánimo traes donde el máximo organismo defensor de los derechos humanos en nuestro país pues estaba persiguiendo a un defensor de los derechos humanos? Pues mira, para mí es un motivo, digamos, de seguir adelante. Toda la solidaridad que he recibido de muchas organizaciones, personas que conocen la labor que realizamos y que no es con el objetivo de tener un privilegio, sino al contrario, de asumir una política que finalmente genere una conciencia de que todo mundo podemos defender los derechos humanos y que eso puede contribuir a que la sociedad sea mejor y no se violen pues sistemáticamente los derechos humanos de nadie. Por eso nosotros reivindicamos esta idea de que porque amamos luchamos, y por eso es que nos mantenemos aquí con la dignidad en alto. Y gracias por la oportunidad de compartir esto con tu auditorio. ¿Y podemos seguir confiando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Mira, es una exigencia, ¿no? Nosotros estuvimos ahí y vimos como mucha gente recurre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sus derechos sean defendidos, pero nosotros la crítica fundamental que hacemos es que se subordine al poder. Ninguna, ni con el PRI, PAN, PRD o quien sea, o ahora con Morena, debe estar subordinada al poder. Para nosotros es fundamental que sea al servicio de la sociedad. Y no tanto nosotros decimos confíen, no, exijan. Y gobierne quien gobierne, los derechos hay que defenderlos. Por lo tanto, ante la CNDH y ante quien sea, hay que defenderlos. Correcto, recuerdo perfectamente que cuando sucedió todo esto, ya hace 5 años, qué barbaridad, tú te reservaste las razones por las de esas diferencias de tu salida. ¿Habrá algún momento en que las podamos conocer? Sí, claro. De hecho, la principal diferencia fue con la directiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nosotros planteábamos, bueno, en el caso mío, planteaba que no era intocable nadie, que todo el mundo, si alguien cometía una violación de derechos humanos, teníamos que decirlo y exigirle reparación del daño o que no incurriera en ese tipo de políticas. Entonces ya empezaba el proceso de militarización de la seguridad pública, y el papel del ejército pues fue lo que nos colocó en campos distintos, en este caso a la presidencia de la Comisión Nacional y a mí, y por eso la ruptura. Ese es el principal. Hay otros elementos evidentemente que fueron colocados y que, como dices, pues amerita una publicación mucho más amplia al respecto, porque en efecto creo que es muy importante que la sociedad, no tanto solo sobre mi papel, sino que defienda a las voces que defienden los derechos humanos, pues para que no haya esta campaña de persecución y criminalización. Así es, que se vuelve absurda viniendo desde la misma comisión. Eso es increíble, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos con más calma de todas esas razones. Mientras quiero abonar, José, a lo que están exigiendo justamente estas organizaciones, sobre todo la emisión de una disculpa pública y la reparación integral del daño causado por estos casi 5 años de hostigamiento, difamación y vulneración de tus derechos. Vamos a ver cómo avanza. Ya te escuchamos, ya dijiste que están en eso. Ojalá que llegue también a buen puerto. Gracias, José, te reconocemos tu labor y quiero pedirte que pues no la dejes, ¿no? Creo que hoy día los derechos humanos son una obligación. Hay muchísimas cosas, muchos obstáculos en el camino, y creo que la experiencia que traes va a ayudar para que tanto tú, tu organización y otros defensores nuevos de los derechos humanos se sumen, porque este país ya no puede permitir tanta situación tan violenta y tanta vulneración a los derechos humanos. Así es que, compañero, vamos para adelante. Has superado esta parte y eso te debe dar ánimo y confianza para continuar. Así es, Evaristo, agradezco la posibilidad de compartir contigo y con tu auditorio. Saludos y seguimos en pie de lucha. Gracias. Así debe ser. Excelente día. Hasta pronto, José. Hasta luego, gracias. Qué cosa, ¿eh? Defensor de los derechos humanos, perseguido por la Comisión Defensora de los Derechos Humanos. Qué ironía, pero bueno, eso pasa, eso puede pasar aquí en México. Puede pasar muchas cosas aquí en México, ¿eh?